Hoy, justo el día después de celebrar la Navidad, la Iglesia nos pone delante una figura que, la verdad, impresiona: San Esteban. Él fue el primer mártir, el primero que dio su vida por Cristo. Y su historia no es que le quite alegría a la Navidad, para nada. Es, de hecho, su primera y más brillante consecuencia. Fijaos qué bien lo resume esta frase. Es que aquí hay una verdad teológica profundísima. Nos está invitando a ver esa conexión, esa línea directa entre Dios que se hace carne y la respuesta total absoluta de un discípulo que lo entrega todo. Si ayer alucinábamos con el amor de un Dios que se hace bebé, hoy vemos el reflejo de esa misma luz en quien da la vida por él. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué lo celebramos justo ahora? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a los primerísimos días de la Iglesia, allí, en Jerusalén. Lo primero es entender su título, que ya nos dice mucho, protomártir. Esto viene del griego y significa literalmente primer testigo. Y su nombre, Esteban, que viene de Estéfanos, significa corona. Y ya veréis que su nombre fue casi como una profecía de su destino. La corona del martirio que recibió como premio a su fidelidad. A ver, situémonos. La primera comunidad cristiana estaba creciendo a un ritmo brutal. Y claro, con el crecimiento, pues aparecen los primeros desafíos, los problemas prácticos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que empezó a haber quejas. En concreto, las viudas de los cristianos que venían de cultura griega sentían que se las estaba dejando un poco de lado en el reparto diario de la ayuda. Ante este problema, los apóstoles tomaron una decisión que fue, fundamental para el futuro de la Iglesia. Para ellos poder dedicarse a lo suyo, a la oración y a la predicación, propusieron elegir a 7 hombres. Pero no a cualquiera, Tenían que ser hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encargaran de servir a las mesas, de toda la logística. A la comunidad le pareció genial la idea, eligieron a 7 y los apóstoles, después de rezar, les impusieron las manos. Y así, de esta forma tan práctica, nacieron los primeros diáconos. El primero de esa lista de 7 era Esteban. Y lo que es alucinante es cómo lo describen las Escrituras. Ojo, que no era solo un buen organizador o un buen gestor. Se nos dice que era un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. Es que además hacía milagros y prodigios, y cuando hablaba con una sabiduría que venía del Espíritu, tanto que nadie podía discutir con él. Su servicio iba muchísimo más allá de repartir comida. Y precisamente esa sabiduría y ese poder que tenía fueron los que le acabaron llevando al conflicto. Así que pasamos ahora a la parte más dramática y también la más decisiva de su vida, su testimonio final, hasta las últimas consecuencias. Esteban discutía en las sinagogas de los judíos que venían de fuera, los que llamaban libertos. Y como no podían ganarle con argumentos porque el hombre era brillante, pues recurrieron a lo de siempre, al engaño y la mentira. Sobornaron a gente para que lo acusaran de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Vamos, las acusaciones más graves que se podían hacer. Lo detuvieron y lo llevaron ante el Sanedrín, el mismo tribunal que había condenado a Jesús. Y entonces, justo ahí, en medio de toda esa tensión de las mentiras, ocurre algo extraordinario. El rostro de Esteban cambia por completo. El texto de la Biblia dice literalmente que todos los que estaban allí sentados vieron su cara como el rostro de un ángel, una señal clarísima de la paz y de la gracia de Dios que lo llenaban en ese momento de máxima injusticia. En vez de defenderse, Esteban se lanza a dar un discurso larguísimo en el que repasa toda la historia de Israel y aprovecha para denunciar la cerrazón de sus acusadores. Y al final, lleno del Espíritu Santo, tiene una visión que va a sellar su destino. Fija la mirada en el cielo y grita: «Escuchad, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Para el Sanedrín, aquello fue la gota que colmó el vaso. La blasfemia definitiva. Decir que Jesús, a quien ellos habían condenado a muerte, estaba glorificado junto a Dios, era intolerable. La reacción fue brutal, inmediata. Empezaron a gritar, se taparon los oídos para no escucharle, se lanzaron todos a por él, lo sacaron a rastras de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. En sus últimos momentos, las palabras de Esteban son un eco perfecto de las de Jesús en la cruz. Mientras las piedras le golpeaban, él rezaba diciendo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Una entrega total, una confianza ciega en aquel por quien estaba muriendo. Y aquí, la narración nos mete un personaje que parece secundario, pero que es clave. Los que estaban apedreando a Esteban dejaron sus mantos a los pies de un chaval llamado Saulo. Y el texto añade un detalle que pone los pelos de punta. Saulo aprobaba su muerte. Este es nada menos que el futuro San Pablo, el gran apóstol, participando como cómplice en el primer asesinato de un cristiano. Y llega el acto final de Esteban, el gesto que lo une para siempre a Cristo. Justo antes de morir, se arrodilla y grita con todas sus fuerzas una oración de perdón para sus asesinos. Escuchad: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado».
Esta frase es que es sobrecogedora, porque el perdón de Esteban no se lo llevó el viento. Saulo, que estaba allí, que escuchó esas palabras, fue el primer beneficiario de esa oración. La tradición siempre ha visto en este gesto de misericordia la semilla, que luego haría posible la conversión del gran perseguidor. O sea, que el perdón de Esteban fue el canal por el que entró la gracia que transformó a Saulo en Pablo. La historia de Esteban nos lanza esta pregunta a la cara. ¿Para qué sirve perdonar? Sobre todo cuando parece inútil o imposible o injusto. Pues la respuesta, como acabamos de ver, está en su increíble poder para transformarlo todo. El perdón tiene la fuerza de empezar un mundo nuevo. Y esto nos lleva a la reflexión final. ¿Qué nos dice a nosotros la vida y la muerte de San Esteban, hoy, en nuestro día a día? ¿Cómo podemos traducir su testimonio a nuestra realidad? A ver, seamos sinceros, es muy poco probable que a nosotros nos pidan dar la vida de forma sangrienta, pero la fidelidad al Evangelio siempre pide una especie de martirio. El martirio de tomar decisiones valientes cada día, el de elegir el amor por encima del egoísmo, la verdad por encima de lo que nos conviene, el perdón por encima del rencor. Y aquí está la clave de todo. Esa fuerza para ser testigos, para ser valientes, no sale de nosotros, no es cosa nuestra, brota de sabernos amados primero. El testimonio de Esteban y el que podamos dar nosotros es siempre una respuesta al amor de Cristo, que se entregó hasta el final por cada persona. Es ese amor el que nos hace capaces de amar hasta el final. Y con esta idea terminamos. La figura de San Esteban nos deja un desafío y a la vez una petición. El desafío de ser testigos coherentes y la petición de la gracia para poder serlo. Pidámosle a Él, por su intercesión, que sepamos amar hasta el final, sin importar lo que esa fidelidad al amor de Cristo nos pida en nuestro camino.